Bueno, mis hermanos, buenos días con todos. Un gusto verlos nuevamente. Bueno, vamos a continuar con estos temas que se ha venido tratando acerca de la iglesia. Regálenme un segundito, acá pongo el cronómetro para mirar el tiempo. Regálenme un segundito. Listo, coloquemos el cronómetro. Bueno, mis hermanos, esperen, apago esta luz. Bueno, hemos venido aprendiendo muchas cosas importantes acerca de la iglesia. La membresía, los de adentro, los de afuera. El pasado domingo veníamos aprendiendo acerca de los miembros, ¿no? ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? ¿Quiénes son los que asisten a la iglesia? Y en esta mañana vamos a comenzar un tema relacionado con ello, que es el propósito de la iglesia. La iglesia tiene muchos propósitos, pero uno de los principales propósitos que vamos a comenzar a ver es mire, la adoración en medio de la iglesia. La adoración en medio de la iglesia. La adoración en medio de la iglesia. Entonces, le invito a que esté atento, que no se distraiga, que pueda estar con sus 5 sentidos, porque mire, si algo nos debe caracterizar a nosotros, los creyentes aquí en la tierra, y cuando estemos en la eternidad, es la adoración. Tristemente, hoy en día se tiene un concepto de adoración totalmente distinto. Vamos viendo a ver si pasa esto. Yo poco me gusta a veces utilizar diapositivas porque tiendo a perderme y dejo las diapositivas por allá y comienzo el mensaje por acá. Pero bueno, vamos a ver cómo me va ahora. Esperen a ver si... ¿Será que no pasa? ¿Será que ahí está bien? ¿O está...? Entonces, mire, mis hermanos, la adoración. Bueno, mientras vamos arreglando esto, oremos para comenzar. Allí donde está, incline su rostro y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Dios de los cielos, Padre amado, Padre eterno, una vez más te doy gracias de poder estar aquí, Señor, en medio de la iglesia, en medio de tu iglesia, pudiendo exponer tu palabra, Señor Dios. Por eso te pido primeramente que me des sabiduría y entendimiento para que todo lo que yo hable, para que todo lo que salga de mi boca sea lo que tú quieres hablarnos, Señor. Tú ya has hablado mi vida, Señor, a través de este tema, a través de esta adoración que quieres. Ahora quiero transmitir ese mensaje a los hermanos, a las personas que están hoy aquí, Señor. Por eso te pido que disponga sus corazones y sus vidas, quita toda distracción, Señor. Quita todo pensamiento, quita toda preocupación y toda cosa que impida que tu palabra pueda penetrar en sus vidas y ser puesta por obra, Señor. Ponemos todo este tiempo en tus manos y te pedimos que nos guíes y nos ayudes en Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar, mis hermanos. Uno de los propósitos principales de la iglesia es la adoración. La adoración. Este versículo, Hechos 2:42, ha sido parte especial de lo que hemos venido aprendiendo, mire. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es adoración, así de general. Entonces vamos a comenzar viendo, mire. Entonces la iglesia tiene muchos propósitos y a lo largo de estas enseñanzas veremos más propósitos. Pero uno de los principales que debemos tenerlo muy en cuenta es la adoración. Vamos a ver qué es la adoración, porque la adoración podemos dividirla en dos: la adoración individual y la adoración colectiva. Lo que estamos haciendo aquí en la iglesia, ¿qué tipo de adoración es? Adoración colectiva, como cuerpo, como iglesia. Pero vamos a ver la importancia. Lastimosamente, mire, la llamada iglesia emergente de hoy en día ha tergiversado el sentido de adoración. ¿Qué es la iglesia emergente? Es la iglesia que ha surgido en los últimos años, que no debería llamarse iglesia, pero la catalogan como iglesia, donde todo es un desorden,
donde han incluido dentro del culto a Dios cosas que Él jamás ha pedido ni ha dicho que se haga así. Esas son solo imágenes de los cultos modernos de hoy en día en las iglesias emergentes. Grupos de rock, música estruendosa, y eso lo llaman adoración, mire. Eso lo llaman adoración. Cosas que Dios no ha mandado, mire. Y ellos lo llaman tiempo de alabanza y de adoración. Y es una música espectacular que usted dice, uy, qué tremenda música, qué sonidos, qué instrumentos. Y pensamos que eso es adoración. No. Lo sofisticado no necesariamente tiene que ser adoración. Por eso vamos a aprender qué es la verdadera adoración. Cosas que Dios no ha mandado ni ha llamado, mire, a hacer dentro de la iglesia. Pero vamos aprendiéndolo poco a poco, mire. ¿Qué ha mandado Dios que se haga en el culto público y qué no ha mandado Dios? Muchos dicen, ve la que yo la escucho, mire. Esperemos que no, ¿no? Pero mire, cosas que Dios no ha mandado en el culto público, que muchas veces se pueden catalogar como un desorden dentro de la iglesia. Por eso vamos a ver qué es la verdadera adoración, mire. ¿Qué es la verdadera adoración? Entonces, miren mis hermanos, hay lugares donde hay cantidad de eventos, actividades que hace la gente. Y dicen, somos una iglesia que está adorando a Dios. Programas, actividades, eventos, mire, por encima del día del Señor. ¿Hoy qué día es? El día del Señor. Todo lo que hacemos en este lugar es por y para el Señor. Porque a veces tendemos nosotros a decir, voy a la iglesia, pero no me gustó esa prédica. Uy, qué mala, esa prédica estuvo mala. No me gustó. Esa música, no me gustó. No era para usted. No era para usted. Por eso es el día del Señor. O si no, se llamaría el día del hermano. Y cada domingo hacemos un día del hermano. Este día va a ser el día del hermano Manuel, el otro el día de la hermana. No, es el día del Señor. Todo es por Él y para Él. Desde que entramos en esa puerta, aún desde el día anterior, nos preparamos para celebrar el día del Señor. El día en que como iglesia podemos adorarlo, mire. El día del Señor. Mire, ¿hacer actividades es malo? No. Hacer una actividad, celebrar un día, hacer un campamento, hacer el día de la Biblia, no es malo, siempre y cuando no sustituya lo que verdaderamente nos llama a ser el Señor, el orden. Pero si una iglesia ya cae en todo actividades, que mañana el día de esto, que pasado el día de esto, que mañana vamos a hacer esto, que vamos a decorar la iglesia para el día de lo que sea, ya caemos en cosas que Dios no nos ha mandado y no va a ser una adoración que Dios quiere. Vamos a desplazar el día del Señor y ahí sí hay un problema. Comenzaremos a ver la enseñanza de la adoración desde lo individual hasta lo comunitario como iglesia, porque eso vamos a ver que es importante. Miren mis hermanos, si no hay una adoración personal en cada uno de nosotros, no va a haber una adoración congregacional. Si no hay, se lo repito, si no hay una adoración personal en cada uno de nosotros, no va a haber una adoración congregacional. Eso debemos tenerlo muy en cuenta, mis hermanos, muy en cuenta. Desde lo individual hasta lo comunitario. Pero para que haya una adoración individual en nuestra vida, ¿sabe qué debe haber? Sed de Dios, sed de Dios. Si usted no tiene sed de Dios, de su palabra, de adorarlo allá en su casa, en la intimidad, no va a pasar nada en la iglesia. Sed de Dios, mire, en medio de la congregación, pero primeramente en su vida. Salmo 63:1, ahí está en pantalla, mire. Escrito por el rey David en una de sus épocas cuando estaba con Dios conectado, porque sabemos que tuvo un declive. Y mire qué decía David. Este salmo es conocido porque hay un himno, ¿no?, que lo solemos cantar. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Mis hermanos, si nuestra vida individual no tiene adoración, ¿sabe por qué es? Porque nuestra vida está seca. Haga de cuenta como esos campos allá en el desierto que no crece ni una plantica y esa tierra está como partida, seca.
necesita agua. Si en nuestra vida no pasa nada, no hay adoración, es porque está seca. Y David lo sabía muy bien, por eso dice: Señor, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Yo le pregunto, hermanos, ¿su carne anhela a Dios? ¿Usted tiene sed de Dios? ¿De conocerlo más, de meterse más con Él? Porque de lo contrario necesitamos tener una adoración individual más profunda, mire. Tristemente los afanes de la vida nos quitan a veces ese tiempo que necesitamos con Dios. Pero lo necesitamos. David lo sabía, mire. Mis hermanos, desde el primer momento que nosotros creímos en Cristo hasta la eternidad, vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios, mis hermanos. Por eso esta palabra adoración debe de ser de gran significado para nosotros los creyentes y no pasarla por alto, mire. Como le decía, el mundo ha tergiversado la palabra adoración, aún entre los inconversos, porque es común hoy que le digan a los hijos: te adoro, hijo, te adoro, eres lo más importante. O entre las parejas: yo te adoro, le dicen, y hasta canciones han compuesto de te adoro, vida mía, y un poco de cosas. ¿Por qué? Porque la palabra adoración la hemos tergiversado. Y hoy todo adoramos. Hasta la gente ignorante adora hasta los astros. Y han hecho una adoración a todo, mire. La palabra adorar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué connotación tiene la palabra adorar? Mire, quiero hacer una aclaración. La palabra adorar no solo se limita a cantarle a Dios. Porque en muchos contextos relacionan la adoración con la alabanza. Estamos en la alabanza, estamos adorando a Dios. Pero no siempre es así, mire. La adoración no es solo alabanza. Pero mire, la alabanza forma parte de la adoración a Dios. Se lo repito, la adoración no solo es alabanza, pero la alabanza forma parte de la adoración a Dios. Por eso le cantamos al Señor en este tiempo, mire, que tenemos como iglesia. Le cantamos. Veamos un significado. Uno de los significados que el diccionario Vine define adoración es la palabra proskuneo, mire, proskuneo. Proskuneo. ¿Y esta palabra qué significa? Mire, hacer reverencia, dar obediencia. Reverencia y obediencia. Y estas palabras, mire, pros es hacia. ¿Hacia quién es la adoración? Y cuneo es besar. Es un acto de reverencia y adoración, pero va incluido algo, el besar. El catolicismo lo hace con sus papas, mire, porque el papa pone su mano con el anillo y la gente se lo besa. Es una adoración falsa, porque no está dada al verdadero Dios, está dado a un sustituto que es falso. La adoración incluye hacia quién vamos a adorar, y la palabra cuneo es besar. Hay una reverencia a esa persona. Vamos a ver una connotación más profunda, mire. Sí, más profunda. Esta palabra se traduce con frecuencia adorar y se usa en un acto de homenaje o reverencia. Muchas veces se puede dar un acto de homenaje o reverencia hacia una persona importante o hacia alguien, pero la adoración total y voluntaria solo es hacia Dios. Recuerde, la adoración total y voluntaria solo es a Dios. De pronto uno en el trabajo llegó alguien importante por allá de la alta sociedad, alguien, y a uno le dicen que toca reverenciar a esa persona. Entonces, ¿cómo le va? Y uno, hasta los japoneses hacen esto con la gente, ¿no? Pero a veces uno lo hace obligado, porque no lo está haciendo voluntario muchas veces, porque le toca. Pero a Dios es total y voluntaria. Nadie debe obligar a nadie a adorar a Dios. Adórelo, a ver, póstrese, levántele. No, es voluntaria. Nace de un corazón que ama a Dios. Verdadero, mis hermanos. Un corazón que ama a Dios. ¿Cómo expresamos esa adoración, mis hermanos? ¿Cómo la expresamos? Miren, mis hermanos, la adoración que nosotros damos aquí en la tierra es solo un abrebocas para la adoración que vamos a dar un día en el cielo. ¿Usted está preparado para adorar a Dios un día en el cielo? ¿Nadie? Bueno, por ahí alguno que otro.
Esperemos que todos, fuera lo ideal que todos, pero a veces vemos que no es así. Y lo vamos a ver, mire. Esta adoración que damos en la tierra es un abrebocas de la adoración que un día daremos en el cielo con cuerpos glorificados. Esa va a ser una adoración perfecta, limpia totalmente, porque ya no estamos sometidos a esta carne. Esa adoración en el cielo, mire, una adoración perfecta. Vamos a leer Apocalipsis 4, 10 al 11. Una adoración perfecta delante de nuestro Rey y Señor. Apocalipsis 4, versículos 10 al 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Apocalipsis 4, 10 al 11, ¿no? Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Miren mis hermanos, qué escena que vemos ahí, qué escena tan maravillosa, miren. ¿Quiénes están adorando en este pasaje? ¿Quiénes están adorando? Los 24 ancianos, una representación de la iglesia. La iglesia está adorando, mire. Usted y yo estamos adorando. Si somos verdaderos creyentes, la palabra nos muestra ya adorando a Dios y postrándonos delante de Él. ¿Qué le parece? Adorando al que es digno, al que es digno. Adorando, mire. Y vamos a ver que la adoración, mis hermanos, tiene una manifestación física. En este pasaje, ¿qué están haciendo los que adoran? Se postran, se postran. Esta palabra va a ser muy reiterativa cuando se hable de adoración, postrarse, mire. En Apocalipsis va a aparecer muchas veces. Con base en esto, dejemos claro algo, mis hermanos. Adorar no es solo cantar. Los cantos a Dios forman parte de la adoración, pero no son toda la adoración. Forman parte de la adoración los cánticos. De la adoración, mire. Adoración no son solo palabras, aunque las palabras forman parte de la adoración, pero no son solo palabras. ¿Sí? No son solo palabras. La adoración no es solo postrarse, aunque el postrarse es parte de la adoración, mire. La pregunta sería, ¿cuál es la verdadera adoración? ¿Cómo debería adorar la iglesia en esta tierra? Obedeciendo, importante. Porque en muchos lugares han llenado la iglesia de cosas que no son adoración a Dios, que no es parte del culto. ¿Por qué? Porque no entienden cuál es la verdadera adoración. Por eso vemos que hay cantidad de cosas. Yo he visto iglesias que llevan hasta payasos. Imagínese. Que llevan cosas totalmente que el pastor sale disfrazado del Chapulín Colorado. ¿Se ha visto? Usted se ríe, pero existe. ¿Por qué? Porque no saben qué es la verdadera adoración. Han metido en los púlpitos cantidad de cosas, música hasta de reggaetón cristiana supuestamente. Pero vamos a aprender a través de estas enseñanzas que la música que le agrada a Dios es la música entonada como himnos y salmos. Con una letra bíblica que exalta a Dios, no que me exalta a mí. Señor, te necesito, te quiero, ven, ven. Exalta a Dios. ¿Cuál es la verdadera adoración, mis hermanos? ¿Cuál es la verdadera adoración? Vamos a ver unos puntos importantes. ¿Cómo debería adorar la iglesia en esta tierra? Veamos el primero. Veamos el primero. ¿Cuál es? Adorar a Dios exaltando el nombre de Dios mediante cánticos de alabanza. Mire. Mediante cánticos de alabanza. ¿Es importante que el día del Señor se cante? Sí, claro que sí. Porque por medio de los himnos demostramos los atributos y la gloria de Dios. Por eso la música debe ser bíblica, debe ser música bíblica, que cuando usted la escucha no lo lleva a sentirse el centro de la canción, sino lleva a que Dios sea el centro de esa canción.
el centro de esa canción. Exaltamos los atributos. Por eso, mis hermanos, qué importante es reiterarles en el hecho de que lleguen temprano a la iglesia. Hay mucha gente que puede decir, yo llego después de que cante, total que acaben de cantar, yo llego y ya mejor. Usted se está perdiendo el momento en que estamos exaltando a Dios como iglesia y cantándole. O sea, ¿qué va a pasar allá arriba en el cielo? ¿Va a llegar tarde también a las alabanzas a Dios? Estamos hechos para adorar a Dios. Pero si no valoramos eso aquí en la tierra, que es una antesala al cielo, no valoraremos arriba. Aunque allá seremos perfectos, pero valoremos. Debemos disponer nuestra vida. Voy a alabar a Dios. Usted tiene que llegar temprano y puede venir a la iglesia y levantar su voz a Dios con todo el corazón, porque no le está cantando a los hombres, le está cantando al Rey del universo, al que está en su trono, mire, al Rey del universo. Pero adorar a Dios cantando, mire, no solo lo hacemos en el culto público, en el templo, porque hay muchos que cantan, pero pocos que adoran. Escuche, hay muchos que cantan, pero pocos que adoran. Usted va a cualquier lugar y todo el mundo canta, pero pocos adoran, mire, pocos adoran. Leamos Hechos capítulo 16, 24 al 26. Muchos cantan, pero pocos adoran. Aquí está, ¿no? Aquí en la pantalla. Hechos 16, 24 al 26. Aquí es una historia que vimos en Hechos. Pablo y Silas son encarcelados. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, por allá en un hueco profundo donde solo había ratas y mal olor, mire. Y les aseguró los pies en el cepo, un aparato que servía para inmovilizar los pies. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿usted canta en la iglesia? ¿Usted canta en su casa? A Dios, ¿no? Lógicamente. Va a poner a cantar por allá la música de ¿sabe quién, no? ¿Usted cantaría en la prisión? ¿Seguros? Debería ser, ¿no? Pero hasta que no lo vivamos no sabremos, mire. Ahorita podemos decir, sí, yo canto en la prisión, hermano, claro. Llévenos presos a ver qué pasa, mire. De pronto estaríamos llorando allá, mire, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿Qué hacían Pablo y Silas, mis hermanos? Pero más que cantar, ¿qué hacían? Alababan a Dios, adoraban a Dios, mire. Ellos estaban cantando, pero su corazón estaba adorando a Dios, mire. Adorando en medio de una situación adversa. Y esa adoración que ellos tenían a Dios, agradeciéndole por su bondad y su misericordia, ¿sabe cómo se manifestó? Con cánticos, abrieron su boca y lo manifestaron. Tanto así que dice que los presos los oían. Los oían. Imagínese usted en una situación muy difícil, pasando, y usted cantando a toda voz en su casa, y los vecinos, está loca esa mujer, está loca ese hombre, mire por lo que está pasando, y le canta a Dios. Esa es una adoración que nace de un corazón limpio, mire. Un corazón que agradece a Dios, aún en medio de las pruebas. Ya que muchos cantan por cantar, mis hermanos. A veces cantan para ver qué bonita voz tienen, o para elogiarse, o cantan simplemente porque el resto lo hace. Voy a cantar porque todos cantan, y voy a repetir lo mismo que los demás, pero no sabemos por qué lo estamos haciendo, mire. Pablo y Silas cantaban en adoración, con un corazón derramado delante del Señor, un corazón derramado delante del Señor, un corazón agradecido. Usted dirá, ¿pero por qué cantaban si estaban en una cárcel sucia y maloliente? Sus pies atados a un cepo. ¿Por qué cantaban? ¿Por qué?
porque su corazón era agradecido y adoraba a Dios. Adoraba a Dios, mis hermanos. Pablo y Silas, adorando a Dios. Un corazón agradecido. Porque aún en medio de la situación difícil que estaban pasando, mis hermanos, ellos tenían claro que el Señor estaba con ellos en adoración y confianza. Siempre. ¿Has entonado himnos cuando las cosas van mal? Tú sabes, ¿has entonado himnos cuando las cosas van mal? En medio de tormentas y desiertos le has cantado al Señor. En esos momentos, mire, nace una adoración genuina para Dios. Una adoración genuina para Dios, mis hermanos. Una adoración genuina para Dios. Esto que hicieron Pablo y Silas, mis hermanos, expresa las mismas palabras que dijo el profeta Habacuc. Leámoslo. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 18. Es un texto que muchas veces lo hemos leído, lo hemos aprendido, hemos enseñado, mire. Y dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc comienza este libro con una queja delante de Dios. Señor, ¿por qué es posible que pase esto a tu pueblo? ¿Por qué? Pero al final Habacuc entendió que todo lo que hacía Dios era digno para ser adorado. Para ser adorado, mis hermanos. El profeta adoró en medio de la escasez, mire, en medio de las pruebas. Y el resultado de esa adoración que surge en los momentos más difíciles de la vida, ¿sabe cuál es? Alegría y gozo de parte de Dios. Mientras el mundo se derrumba, tu corazón se mantiene firme en el Señor. Amén. El mismo gozo que tenían Pablo y Silas, mire, el mismo gozo. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿cómo le cantas tú a Dios en medio del culto público? ¿Cómo le cantas? O ni siquiera le cantas. ¿Cómo le cantas? ¿Cómo está tu corazón delante de Él hoy? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes sed de Dios? ¿O estás seco y árido, como una tierra que necesita agua? ¿Cómo está? ¿Cómo le cantas a Dios en medio de la intimidad, cuando nadie te ve, solo Él? ¿Cómo le cantas? ¿O no le cantas? ¿Cómo es tu culto a Dios, mis hermanos? No solo aquí en la iglesia, sino en tu propia casa, en tu hogar. ¿Cómo es, mis hermanos? Segundo, mire, segundo punto importante. Primero, ¿cuál era? La iglesia debe adorar a Dios por medio de cánticos de alabanza, de exaltación, de adoración. Qué bonito que es cantarle a Dios en la casa, poner una canción bonita, un himno y exaltar a Dios. Así nadie te esté mirando, mire, y derramar tu corazón delante de Él. Y si estás pasando una situación difícil, aún más, mira, eso va a traer gozo y alegría a tu vida. Segundo, la iglesia debe adorar por medio de su vida. Si tú le preguntas a cualquier creyente si adora a Dios, ¿qué te va a decir? Sí, yo lo adoro, claro, yo le canto en mi casa, yo le canto en la iglesia, yo lo adoro. Pero tristemente muchos no adoran a Dios, mire, no adoran a Dios. Sí, claro, cada domingo yo le adoro, te van a decir. Yo en mi casa pongo música cristiana y le canto al Señor. Esa es una parte importante. Pero ¿cómo está tu vida? Es la pregunta. ¿Cómo está tu vida? Ese es el punto más importante, mire. Y algo que les voy a decir aquí, quiero que lo guarden en su corazón, hermanos. No hay una verdadera adoración a Dios sin santidad. No hay una verdadera adoración a Dios sin santidad. Porque a veces nos gusta escuchar de todo, menos de santidad. Porque la santidad implica hacer un sacrificio, salir de la comodidad y empezar a caminar.
No hay verdadera adoración sin santidad. Las dos van de la mano. Puedes creer que das una adoración a Dios perfecta, pero si no hay santidad en tu vida, no estás adorando a Dios. No estás adorando a Dios, mire, de la manera que Él quiere. Por más espiritual que parezcas, si no hay santidad en tu vida, no estás adorando a Dios. No estamos adorando a Dios si no hay santidad, mis hermanos. Usted, dígame le hago una pregunta. ¿Usted cree que la santidad para Dios en la adoración a Él es importante? Demasiado importante, demasiado importante, muy importante, mis hermanos. No lo busque, se lo leo en la palabra de Dios para todos, Hebreos 12:14. Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. ¿Qué tan importante es la santidad para adorar a Dios? La Reina Valera dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Por eso, mis hermanos, cantarle a Dios no se limita solo a adorarlo, sino es cómo está nuestra vida. Tú puedes ser el mejor cantante y tener una voz celestial, que la gente la escucha y dice, ay, qué bonita esa voz, me lleva al tercer cielo. Pero no haber santidad en tu vida, de nada te sirve eso. De nada te sirve. Puedes levantar tus manos y postrarte y la gente decir, qué hombre tan tremendo que adora a Dios, o qué mujer tan tremenda. Pero si no hay santidad en tu vida, no estás haciendo nada. Absolutamente nada, mis hermanos. Nada. Por eso, mis hermanos, la verdadera adoración que demos cada uno de nosotros se debe manifestar en una vida recta, limpia y piadosa delante de Dios. Una vida piadosa delante de Dios. Mire, en el mundo existen millones de personas que dicen que adoran a Dios o que adoran a dioses falsos. ¿Usted ha visto? Los católicos adoran imágenes. Las tribus de por allá, Eddie que estuvo en la India, creo que allá tenían ni sé cuántos dioses que adoran. Otros lugares lejanos tienen dioses y los adoran. Pero ¿ustedes creen que una de estas personas va a dejar sus pecados más secretos, más íntimos por su Dios? Jamás, jamás. Usted puede conocer a la persona más moralista de este mundo, que la gente la vea y diga, qué hombre tan recto, mire, educado, un hombre tremendo, y no es cristiano, miren, pero es un hombre recto, tremendo. Ese es un moralista. ¿Ustedes creen que el hombre más moralista en esta tierra va a dejar sus pecados más íntimos y secretos? Jamás. Usted lo ve por fuera, un hombre tremendo, pero si usted viera su mente, se sorprendería lo que pasa por ahí. Porque sin Dios, nuestro corazón es oscuro como las más tremendas tinieblas de este mundo. Nadie dejaría su pecado por su Dios, mire, allá afuera en el mundo. Nadie. Mis hermanos, si nosotros entendiéramos de verdad qué es realmente adorar a Dios, tanto como iglesia, así como individuos, cada uno de nosotros, creo que solo deberíamos agachar nuestra cabeza y agradecerle a Dios por toda su misericordia y bondad. Si verdaderamente supiéramos qué es adorar a Dios. Nadie podría levantar su mano ni su cabeza y decir yo merezco algo, no merecemos nada. Solo agacharíamos nuestra cabeza, mire, por su bondad y amor. Isaías 6, 1 al 5. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Acá está en pantalla, ¿no? En el año en que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban.
Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿qué dijo Isaías? Mire: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Yo les decía en una ocasión, en medio de la iglesia se mueve Jesucristo, el Señor está aquí, moviéndose en medio de nosotros. Si supiéramos quién está delante de nosotros, el Rey del universo, yo le aseguro que nuestra vida de adoración sería muy distinta como es ahora, muy distinta. Por eso cuando adoramos a Dios individualmente o juntos como iglesia, ¿cómo nos presentamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo? No nos estamos presentando delante de un hombre importante o prominente, no. Estamos presentándonos delante del Rey del universo, del Salvador de nuestras almas, de aquel que dio todo por nosotros, no de cualquier hombre, mire. Nos presentamos delante del Creador, aquel que es santo, 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 3 veces santo, y no espera menos de nosotros. El santo, digno de recibir nuestra oración. Aquel que habita en luz inaccesible, como dice primera de Timoteo 6:16, a quien ningún hombre ha visto. Pero por medio de Cristo nosotros podemos acercarnos a Él. Pero ¿cómo lo estamos haciendo, mis hermanos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Tan importante, mis hermanos, es la manera como nos presentemos delante de su presencia, que el mismo Señor dice en primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Por qué debemos santificarnos? Porque Él es santo. Lo inmundo no puede estar delante de su presencia. Usted dirá, pero acá en la iglesia vamos a la iglesia, es un edificio, allá nos sentamos. No, este culto es del Señor, aquí estamos delante del Rey, delante del Rey. Por eso le pregunto, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su vida, mis hermanos? ¿Qué hay en su vida? Isaías lo sabía muy bien, mire, Isaías lo sabía muy bien. Aún él pensaba que moriría estando delante de la majestad. Él pensaba que moriría como cualquier hombre. Se veía como un vil pecador, siendo un hombre justo delante de Dios. Un hombre vil. La muerte era lo único que merecía, él pensaba, al estar delante del Rey. La muerte, mire. Después de estar delante del gran Dios del universo. Isaías sabía cuál era su condición, mis hermanos. Él lo sabía. Y a pesar de ser un hombre recto, le repito, un hombre recto delante de Dios, se veía a sí mismo como un vil pecador. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Usted qué piensa de usted mismo? Usted dice, no, es que yo soy un hombre bien, yo soy fiel a Dios. Mire, mis hermanos, la palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero si usted examina su vida y es el mismo grosero, el mismo patán, el mismo mal hablado, el mismo inconstante, el mismo de hace 10, 15, 20 años, el Señor no está haciendo ninguna obra en su vida. Por ende, nadie ha comenzado a hacer la obra. Por ende, no hay un Señor en esa vida. No es creyente. No les hablo de perfección, pero deben haber pasos en nuestra vida. ¿Cómo eras antes? ¿Cómo eres ahora? ¿Cómo eres antes y cómo eres ahora? Mire. Isaías sabía bien delante de quién estaba. ¿Nosotros lo sabemos? ¿Cómo nos estamos presentando delante de Dios, mis hermanos? Gracias a Cristo, hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Eso dice la palabra. De lo contrario, mire, ya todos estuviéramos muertos al estar delante de la majestad. Estuviéramos ahí ya muertos en esa silla. Yo acá muerto en este púlpito, al estar delante de la majestad.
¿Sabe cuál es el problema, mis hermanos? El problema de muchos religiosos es que han dividido la vida eclesiástica de la vida secular. Una cosa son en el templo y otra cosa son afuera. Yo cuando era católico era así. Iba a la iglesia y allá sí ponía carita de santo, mire. Y prendía la velita y levantaba mi mano y bien bonito parecía. Pero cuando estaba afuera, hacía lo que yo quería con mi vida. Porque para mí dentro de la iglesia era una persona y por fuera era otra. Y no ocultaba esa naturaleza. Porque era normal para nosotros. Pero hoy en día, ¿cómo somos? Aquí en la iglesia y cómo somos allá afuera, mis hermanos. ¿Cómo nos comportamos? Aquí nos comportamos de acuerdo con lo que dicta la iglesia y el cuerpo de Cristo. Pero afuera nos comportamos como lo que dicta los estándares del mundo. Y a veces nos volvemos hipócritas. Usted cuando está en su carro y se sube un hermano cristiano, ya sabe qué música debe poner. Debo poner himnos, tin, ta, 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 qué bonito. Pero cuando se va el hermano, ya sé que puedo poner mi musiquita movida y hágale. Porque nos comportamos de acuerdo a los estándares del mundo y lo que nos conviene lo hacemos, lo que no, no. En mi casa ya sé que cuando van los hermanos, debo parecer bien santo. Pero cuando se van, ay, qué carajo, gritamos, peleamos, alborotamos y eso. Porque ya estamos acostumbrados a vivir una vida doble muchas veces. Pero no, la santidad es total. Aquí, en la casa, en el colegio, en el barrio, donde quiera que esté usted, debemos comportarnos como Dios quiere. Amén. Por eso, mis hermanos, debemos entender que adoramos a Dios en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Sea en el templo, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la universidad, sea donde quiera que usted esté, mire, hasta en el bus, adoramos a Dios en todo momento. Hasta que no entendamos esto, mis hermanos, seguiremos viviendo una vida de adoración mediocre y vacía. Solo cumplo hasta lo que debo cumplir y de ahí para allá, total. No, mis hermanos. Miren lo que escribió el pastor A.W. Tozer. Me gustó esto que dijo, mire. Él tiene un libro que se llama Adoración, la razón por la que fuimos creados. Y mire lo que le escribe. La iglesia local existe para llevar a cabo de manera colectiva lo que cada creyente debería hacer individualmente, lo cual consiste en adorar a Dios. Adorar a Dios. Adorar a Dios. Por eso, mis hermanos, todo lo que sucede en la semana de lunes a sábado es la antesala de la adoración que vamos a dar el domingo. Escúchame bien, quiero que ponga sus 5 sentidos. Si se estaba como durmiendo, despabilese, despiértese. Toda la adoración que nosotros hacemos de lunes a sábado es la antesala de la adoración colectiva del domingo. Es la adoración colectiva del domingo, mire. El día del Señor. Si en la semana te la pasaste viendo Netflix, viendo novelas o viendo cosas indebidas, a usted le sorprendería y se alarmaría pensar que hay personas que el sábado o la noche anterior estuvieron viendo pornografía antes de venir a este lugar. ¿Usted qué piensa? Puede pasar, porque no les importa. O estuvieron con la amante o en fornicación y vienen a la iglesia el domingo como si nada. Este día adoro a Dios. O en la semana estuvieron haciendo cosas que a Dios no le agradan. No entienden qué es la adoración a Dios, mire. Si te la pasaste viendo cosas indebidas, peleando o haciendo cosas que a Dios no le agrada, ¿qué tipo de adoración le estamos dando el domingo? ¿Qué tipo de adoración, mis hermanos? Por eso les repito, una adoración individual se va a manifestar en una adoración colectiva. Si la iglesia no está adorando de la manera correcta colectivamente, es porque en la semana no hay una adoración individual. No hay un altar en tu casa. No te estás reuniendo con tus hijos, con tu familia, a leer la palabra, a cantarle a Dios.
En la semana pasas de largo, Señor, y te vas a trabajar y en la noche, ya tengo sueño, se duerme. Y su vida es una vida vacía, árida, como el desierto, no hay agua. Y por eso llegamos el domingo y tienes pereza de ir. Tienes pereza de levantarte temprano, tienes pereza de llegar a los himnos, tienes pereza de adorar a Dios porque en la semana no hubo nada. Entonces el domingo llegamos y como, otra vez, no, otra vez toca, bueno, pues tocará, no vamos, ahí parémonos, amén, aleluya, bla, 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 ya se acabó por fin esto, vámonos para la casa. Y continuamos una semana vacía y seca, y nada, no pasa nada. Y tu vida va a seguir así de día en día. Y cuando lleguen pruebas y desiertos vas a ser igual. Nada va a cambiar en tu corazón, nada. Porque no hay adoración en tu vida. Mis hermanos, Dios habla a mi vida y habla a sus vidas. A mí habló porque a veces yo pensaba que daba una adoración buena porque dedicaba unos minutos o unas horas a adorar a Dios, pero no. Necesitamos santificarnos más. La santificación es algo que no tiene límites. Dios no te dice, llega hasta este punto de santificación, ya no pases de aquí. No, Dios te dice, sigue santificándote, sigue, que todavía falta. Dios me dice a mí, todavía falta. ¿Y a ti qué te dice? Porque todavía nos falta, hermanos. Yo siento que me falta todavía dedicar más mi vida a Dios, porque a veces he llegado a ser mediocre. Entonces, ¿qué te falta a ti para adorar al Rey que está aquí hoy? No hay un hombre, está Dios aquí, el Señor está aquí. ¿Qué te falta para exaltarlo como de verdad Él merece? Por eso, mis hermanos, Dios me confrontaba con esto, primeramente a mí. Bueno, Jaime, ¿qué me estás dando? ¿Me estás dando lo que te sobra del tiempo o me estás dando lo que de verdad yo merezco? Perdóname, Señor. Perdóname. Quieres más de mí y eso merece un sacrificio de mi parte. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? La adoración individual manifiesta una adoración colectiva, mis hermanos. ¿Por qué hay personas que de continuo llegan tarde? ¿Por qué? Personas que se duermen, que se aburren, ¿por qué? Personas que desprecian la enseñanza, ¿por qué creen, mis hermanos? Porque su adoración en la semana es mínima o nula. Yo he experimentado, mis hermanos, desiertos en mi vida, pero no desiertos de pruebas, desiertos de aridez, donde mi vida la he sentido en ocasiones seca y vacía, y uno se desanima y como que comienza a menguar y como que se siente desanimado, y el Señor me decía a través de su palabra, necesitas meterte más conmigo, necesitas llenarte más de mi palabra, más. Es un sacrificio que debemos dar, mis hermanos, es un sacrificio. Ya voy terminando. ¿Qué es la adoración a Dios, mis hermanos? ¿Cómo estás adorando a Dios? A veces nos acordamos en la semana de todo, menos de adorar a Dios, mire, menos de adorar a Dios. Como iglesia, ¿lo estamos haciendo? Yo les pregunto. ¿Individualmente lo estamos haciendo? Yo sé que necesito ir ordenando más mi vida para adorar a Dios mejor. ¿Usted necesita eso, mis hermanos? Yo creo que todos, mire, estamos en un camino. ¿Qué de nuestra adoración individual o nuestra adoración como familia, mire, dentro del hogar? Mire lo que le dice Pablo a los Romanos, Romanos 12:1. Romanos 12:1. Es un ruego que hace Pablo, mire. Pocas veces usted va a ver a Pablo rogando, pero esta es una de ellas, mire. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. La traducción en lenguaje actual dice así, mire: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Mis hermanos, si usted dimensionara todo lo que Dios nos ha dado, la adoración debería surgir naturalmente en nuestra vida. Todo lo que nos ha dado el Señor y lo que nos va a dar. Hoy con los hermanos de Berea hablábamos de ese cuerpo celestial que el Señor les va a dar un día, un cuerpo hermoso, maravilloso, un cuerpo que usted no se lo imagina y el Señor no lo va a dar. Pero a veces nosotros como que nuestra mirada está en la terrenal. Si no tengo una casa, si no tengo un carro, si no tengo plata en el banco, estoy mal, triste y desanimado. Pero cuando tenga eso seré feliz y lo vas a tener y no te va a dar la felicidad. Solo el Señor, la eternidad, esa es la verdadera felicidad. Pablo y Silas lo sabían, pobre Pablo y Silas no tenían nada en esta tierra, pero tenían todo en el Señor, mire. Esa era su verdadera riqueza. Pablo hace un ruego sobremanera importante: por favor, hermanos, tengan en cuenta la bondad de Dios, la misericordia, y dediquen su vida a servirlo. Que su propia vida sea un sacrificio continuo, dice Pablo. Esa es la verdadera adoración, mire. Hermano, es que yo adoro a Dios mucho, yo le canto muchas canciones, mire, levanto mis manos. Eso está bien, mis hermanos, pero la pregunta es: ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Demuestras esa adoración viviendo como a Él le agrada? ¿Viviendo tu vida como Él quiere? Esa es la verdadera adoración. Mire, mis hermanos, una verdadera adoración debe llevarnos a tomar decisiones trascendentales en nuestra vida. Se lo voy a decir abiertamente, porque yo no tengo pelos en la lengua, como me conocen. Pero si tú estás fornicando, deja la fornicación. Si tú estás adulterando, deja el adulterio. Si tú estás mintiendo, deja la mentira. Si tú estás hablando mal de otros, deja esos hábitos. La adoración implica tomar acciones trascendentales en nuestra vida. Si yo sigo en mi pecado, yo no puedo decir que adoro a Dios. Tiene que haber algo que dejemos. Estamos caminando hacia el Señor y en medio del camino hay estorbos que debemos ir quitando. De lo contrario, no estamos haciendo nada. De lo contrario, seremos como esos que llegarán un día y dirán: Señor, en tu nombre hablé lenguas, en tu nombre hice milagros. Y el Señor dirá: apartaos de mí, yo no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Señor, yo iba a la iglesia, me sentaba ahí. Señor, ¿te acuerdas? Ni te conozco, ni sé quién eres, ni sé tu nombre siquiera. Apartaos de mí, apartaos de mí. Vivir de acuerdo a lo que Dios le agrada. Cuando el Señor habla con la samaritana, mire, ¿qué es lo primero que hace el Señor con ella? Confronta su pecado. Ella era una mujer adúltera. ¿Y cuál fue la reacción de ella? Leámoslo. Vamos a Juan capítulo 4. Y con esto ya casi vamos terminando. Juan capítulo 4, versículos 13 al 24. Esta historia todos la conocemos, hemos visto películas, hemos visto escenas. Es una historia muy bonita, mire. Pero bonita en el sentido de que hay una confrontación en esa escena, mire. Mire, mis hermanos, cuando el Señor nos habla a través de su palabra, su primera misión es confrontarnos. Porque algunos dicen: voy a animarme con la Biblia, y abre la Biblia en cualquier versículo a ver si el Señor lo anima, y dice: el Señor es fuego consumidor. Ay, no, Señor, esa no, voy a buscar otra. Porque a veces queremos que el Señor nos anime y eso está bien, pero lo más importante que quiere hacer el Señor, ¿sabe qué es? Confrontarnos. A mí me ha pegado muchas cachetadas el Señor cuando voy a su palabra, mire. Ten esta, porque ten esta, y yo: Señor, ya, espérese un momentico, ya voy por esta, Señor. Pero es así, mire, porque somos productos sin terminar ahorita, en este cuerpo, en esta carne falible. Leamos. Vamos a leer primero del versículo 13 al 15. Recuerden la escena. El Señor está pasando por Samaria y se sienta en un pozo. Sus discípulos le dicen: Señor, vamos a buscar comida, y Él queda solo ahí.
¿Ustedes creen que el Señor ya sabía lo que iba a pasar? Sí. Porque sus discípulos le habían dicho, Señor, no pasemos por Samaria, demos la vuelta. Señor, no pasemos por Samaria. Es necesario pasar por Samaria. Es necesario pasar por Samaria. Y el Señor se sienta en el pozo y se van sus discípulos. Y llega una mujer a sacar agua. ¿Ustedes cómo se imaginan que venía esa mujer? ¿Qué actitud tenía? ¿Cómo estaba su apariencia, su rostro? ¿Qué manifestaba? ¿Cómo piensan? ¿Cómo se la imaginan? ¿Cómo se la imaginan, hermanos? Angustiada, triste, desanimada, sin ganas de vivir. Mis hermanos, el pecado lo único que trae a nuestra vida es desánimo y tristeza. A veces esa gente en el mundo piensan que viven la vida por tener un amante y engañar a su esposo o a su esposa, pero tarde que temprano el pecado les trae tristeza a su corazón. Por eso muchos se suicidan, mire. Habiendo tenido todo en la vida, al final llegan a la conclusión de que la vida no vale nada. ¿Y su único camino cuál es? Matarse. Matarse. Esta mujer de pronto estaba triste. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Mire, cuando Dios le ofrece esa palabra de gracia a esta mujer, cuando Jesús se la ofrece, la mujer dijo, dámela, qué bendición, yo la quiero. Ese es el evangelio que muchas veces la gente le gusta escuchar. Mira, Dios te ama, Dios quiere bendecir. Ay, yo quiero eso, dámelo, yo quiero. Y la gente es así. Mira, Dios te ama, te va a llevar al cielo. Uy, qué bonito, dámelo, a mí me gusta. Esa es la parte A del cassette. Pero no les gusta la parte B. El Señor le estaba dando la parte A. Hay un agua que va a saciar tu sed, un agua de vida eterna. ¿La quieres? Sí, yo no voy a tener que venir a sacar agua acá. Voy a tener siempre esa agua. La mujer estaba feliz, mire. Anheló recibir ese beneficio. Porque muchos anhelan el evangelio, lo que no quieren es dejar su pecado. Qué bonita una iglesia que me diga, hermano, tú tienes pecados, eres imperfecto, sigue, porque igual Dios no busca perfección, sigue adelante. Lo importante es que tú vengas y eso no importa, sigue en tu pecado, Dios te ama así como estás. Eso sería bonito una iglesia, ay qué bonito, allá sí me gustaría ir, qué lindo. No, mis hermanos, iglesias falsas. Como mujer samaritana, esta mujer conocía las costumbres judías, mire, ella conocía las costumbres judías. Y era una mujer que en su opinión adoraba a Dios a su manera, mire. Recuerde eso, era una mujer que en su opinión adoraba a Dios a su manera. Así hay mucha gente en las iglesias, que usted le pregunta, ¿tú adoras a Dios? Sí, yo lo adoro, pero indague cómo lo adora, y lo adora a su manera, como ella piensa que está bien o como quiere que está bien. Esta era una mujer que adoraba a Dios a su manera, mire. Como samaritanos, ellos establecieron un lugar de adoración, mire. Recuerde que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran judíos que se mezclaron con gentiles y nació ahí esa raza, podemos decir. Después de la segunda dispersión, cuando los judíos volvieron de su, ¿cómo se llama eso? De su cautiverio, ellos volvieron y los judíos se habían juntado con los samaritanos. Todos los samaritanos fueron despreciados y hechos como lo menos, no los querían. Los llamaban hasta perros, como a los gentiles. Entonces, mire, ellos habían establecido un lugar alterno de adoración. Porque los judíos, ¿dónde adoraban a Dios? En el templo de Jerusalén. Entonces, como allá no los dejaban llegar a los samaritanos, los sacaban a piedra, entonces ellos establecieron un lugar alterno. ¿Dónde era? En el monte de Gerizim, que era paralelo al templo de Jerusalén. Entonces ellos iban a adorar allá. Mire, pero antes de que ella reciba esa bendición de Dios, porque mire, la mujer, ¿dónde iba a adorar a Dios? Según ella, ¿a dónde iba a adorar?
al monte de Gerizim, ¿sí? Pero Jesús le enseñaría la verdadera adoración que ella debía dar, mire. Pero para ella poder adorar a Dios plenamente, ¿qué debía hacer antes? Primero, reconocer su pecado y apartarse, mire. Limpiar su corazón contaminado por el pecado. Por eso Jesús le dice, versículo 16 al 18. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. El Señor era directo, el Señor no andaba con rodeo, que pobre venga, y tú de pronto por ahí tienes marido, por ahí no. No, ven, llama a tu marido, de una. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Que esta mujer haya tenido 5 maridos, ¿qué demostraba en su vida? ¿Que había qué? Un vacío tremendo, mire. A veces en el mundo la gente piensa que va a llenar su vida con otra persona y se meten con una relación aquí, otra relación allá, no, me fue mal con me meto con el otro, con la otra, y pasan su vida así, miren, vacía, y nunca encuentran la verdadera satisfacción que solo está en Cristo. Esta mujer estaba vacía, mire. Y el Señor le habla, llama a tu marido. Jesús, siendo Dios, descubre el pecado de esta mujer. ¿Se imagina si el Señor se presentara aquí en su cuerpo glorificado delante de nosotros? ¿Qué pecado nos expondría? ¿Qué pecado nos expondría? A ver, ven para acá tú, a ver, qué mentirosito, ¿qué pasó? A ver, ven tú por acá, ¿qué andas haciendo? A ver, de una, mira. Por algo el Señor mandó a los discípulos que se fueran, porque habían estado echando ahí de chismosos. Mire, 5 maridos, tremenda esa mujer. ¿Qué tal Dios nos expusiera nuestro pecado en público? Mire, nos tocaría agachar nuestra cabeza e irnos de Bogotá. Pero mire, Jesús descubre el pecado de esta mujer y lo interesante es la reacción de ella. ¿Qué hizo esta mujer? En vez de aceptar su pecado, dirige la conversación para otro lado. Se hizo la loca. No, y el Señor me habla, no, y mejor me voy para otro lado. Se pone a hablar de otra cosa, mire. ¿Sí? Versículo 19 al 20. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mire, Jesús era muy sabio y paciente. Porque si hubiéramos sido nosotros, a ver, mujer, yo te estoy hablando de tus maridos que te vas por allá que adoramos en el monte. A ver, sigamos con lo de tus maridos. Pero el Señor era sabio y paciente, mire. ¿Sí? Nosotros a veces somos como, sí, no somos muy pacientes. Pero el Señor sí, mire. Y lo que la mujer le dice, ¿qué es? Mire, nuestros padres reverenciaron a Dios en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén se debe reverenciar a Dios. Posiblemente lo que esa mujer esperaba es que Jesús le dijera, sí, tranquila mujer, mira, tú puedes adorar a Dios allá en el monte, adorarlo acá. Lo importante es que adores, mujer, no importa. De pronto ella esperaba eso, mire. Pero vemos que la pregunta de la mujer es una cortina de humo. ¿Para qué? Para proteger su profunda necesidad de perdón y salvación. A veces nosotros no queremos eso y nos hacemos los duros y los fuertes, pero cuando llega el Señor nos desarma y nos tira al piso, mire. Perdón y salvación. Como dijo un comentarista, miren lo que dijo un comentarista, tal como un cirujano con bisturí en mano, Jesús hábil y cuidadosamente sigue la operación para llegar al grano del mal en la vida de esta sedienta mujer. ¿Qué necesitaba esta mujer? Perdón de sus pecados. Perdón de sus pecados. Por eso lo digo y lo repito, mis hermanos. Jamás debemos aconsejar a un inconverso. A su amiguito del trabajo, su compañero, sí, mira, Dios te va a ayudar, Dios va a restablecer ese matrimonio, Dios te va a dar un trabajo, confía en Él, y no es ni creyente. No, primero háblele de su pecado, porque la necesidad de esa persona es su pecado. Su pecado. Después el Señor hará el resto, pero su pecado es el principal problema en la vida de esa persona, mire. Su pecado.
¿No han conocido a ese tipo de personas? Miren, dice, yo adoro a Dios a mi manera. Yo adoro a Dios a mi manera. Sí me gusta ir a la iglesia, pero eso de escuchar himnos, no, eso no me gusta. Yo todavía escucho mi musiquita así de Maná, de los pasteles azules o verdes, no me acuerdo cómo eran que llamaban. Yo escucho esa musiquita, pero a mí eso de los himnos, yo adoro a Dios a mi manera. A mí todavía me gusta pegarme mis copitas por ahí, ir a bailar, porque yo adoro a Dios a mi manera. Y sabe que hay lugares donde le dicen a esa gente, sí, sí, tranquilo, no se preocupe, no hay que ser legalistas. Eso de ser legalista está mal, eso, mire. Yo adoro a Dios a mi manera, eso es lo importante. Es lo importante, hermanito, es que usted venga a la iglesia, que se congregue, el resto adore a Dios como quiera. No, no. Jesús no le dijo eso, mire. Jesús no le dijo eso. Eso es posiblemente lo que esta mujer samaritana esperaba, mire. ¿Y qué le dijo Jesús? Versículos 21 al 24. Ya vamos terminando. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mis hermanos, estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo donde adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Ya no hay un monte, ni en Jerusalén ni en Gerizim, no hay monte. A Dios podemos adorarlo en todo lugar, pero el día del Señor lo adoramos juntos como congregación. Juntos como congregación, mire. Por eso hay muchas personas que asisten a congregaciones, pero adoran lo que no saben. Lo que no saben, mire. Viven apartadas de un verdadero testimonio y en su mente ellos piensan que están adorando a Dios, pero su vida está apartada de la santidad y de Dios. Apartada. Apartada. Por eso hay personas, mis hermanos, en la iglesia que usted los puede ver impecables en su vida. Y dice, uy, qué ejemplo de persona, uy, tremendo ejemplo. Pero usted no sabe en su vida oculta qué están haciendo. De pronto tienen amantes o de pronto andan pecando, fornicando, quién sabe qué, mire. Quién sabe qué, mire. Pero se los ve impecables. Y ellos dicen, es que Dios a mí me quiere tal como soy. Yo ando pecando y todo, pero pues Dios me quiere así como soy. Ellos piensan que Dios de arriba está mirándole y dice, bien chino, bien que vaya a la iglesia, qué bueno, sí, eso me gusta. Del resto tranquilo, ande como quiera y haga lo que quiera. Pero mis hermanos, ¿qué vemos en la palabra que el Señor quiere para adorarlo? ¿Qué quiere? Santidad, santidad. Mire, en este pasaje de la samaritana, de Juan 9, encontramos 10 veces el término adoración. Por eso este pasaje es tan importante para entender qué es la verdadera adoración. Mire, 10 veces el término adoración, la verdadera adoración. Ya voy terminando con esta parte. El término que aparece en esos pasajes es la misma palabra que vimos antes. ¿Se acuerda cuál era? Proskuneo, que significa también arrodillarse o postrarse ante una persona de eminencia. Arrodillarse o postrarse. Es la postura correcta de la adoración al Señor, mire. Sea físicamente o sea nuestro corazón postrado delante de Él. La posición correcta, la humillación del corazón. O sea que, hermanos, preguntará alguien, o sea, ¿debemos postrarnos en la iglesia o arrodillarnos para adorar a Dios? Más adelante respondo eso. Porque ahorita iría muy rápido y no quiero, ya estoy terminando esta parte, pero más adelante responderemos esa parte, el próximo domingo si Dios quiere. Pero mire, ¿qué es lo más importante, mis hermanos? Dios quiere que lo adoremos en espíritu y verdad. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Primeramente, entendemos que Dios es espíritu y nada lo limita a Dios. A Dios no le limitan las paredes, un edificio, no. Dios está en todo lugar, mire. En la antigüedad debían adorarlo en un templo físico.
Nosotros lo adoramos aquí como congregación, pero afuera lo adoramos en todo lugar, en su casa, en el trabajo, en el barrio, donde quiera que usted esté. Eso primeramente, podemos adorar a Dios en todo lugar, pero jamás olvidemos que el domingo es el día del Señor y la iglesia debe adorar a Dios juntos como iglesia, mire. Porque mire, la adoración pública es un testimonio muy poderoso a Dios. Es un acto de humillación, de rendición ante el Señor. Es diciéndole, Señor, aquí estamos, mi vida te pertenece, moldéala a tu imagen. ¿Usted qué piensa la gente cuando pasa por aquí la iglesia y nos ve aquí reunidos? ¿Qué piensa la gente? Unos evangélicos más que están reunidos ahí, cantando. La adoración pública es un testimonio para que la gente vea y diga, están adorando ahí, están cantándole a alguien. ¿A quién? Al Dios verdadero. Y posiblemente alguno se meta acá y reciba la salvación, mire. ¿Sí? La adoración verdadera. La adoración verdadera. Lo más importante no es dónde adoramos, sino cómo adoramos. Mis hermanos, es una bendición tener este edificio para adorar a Dios. Pero si lo hacemos como nosotros queremos, no sirve de nada. Mire, hay iglesias, entre comillas, que son majestuosas. ¿Usted las ve? Tienen luces, unos asientos con almohadas. Usted dice, uy, qué bendición serían unos asientos así, ¿no? Todo acolchados, lujosos, y que cualquier persona entra y queda asombrado. Pero posiblemente ahí ni está el Señor, ni siquiera están adorando a Dios. Pero puede haber un lugar por allá en la selva, en lo más profundo de la selva, metido allá una choza, y ahí están adorando unos cristianos verdaderamente a Dios. Verdaderamente a Dios. Una iglesia majestuosa como esta, miren, en Estados Unidos, del Joel Osteen. Creo que es un estadio, mire. Y cualquiera que ve dice, uy, no, qué tremenda iglesia, mire, cómo adoran a Dios. Pero no lo están haciendo, mire. Se están adorando ellos mismos. Pero una chocita por allá en la selva, en el monte, mire, donde la gente tiene un corazón dispuesto para el Señor. Puede ser lo contrario, no digo que siempre sea así, pero no nos dejemos deslumbrar, mis hermanos. No nos dejemos deslumbrar. Un corazón limpio y que agrada a Dios. Termino con esta parte. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es adorarlo en plena certidumbre de fe, con temor y temblor. Adorar a Dios es adorarlo en plena certidumbre de fe, con temor y temblor. Mis hermanos, si usted no entiende delante de quién nos estamos presentando el domingo, hay un problema. Aquí está el Señor. Usted viene a la iglesia, llega temprano, se sienta juicioso a aprender la palabra, no por mí, no por el liderazgo, no por el hermano que está al lado, por Él. Certidumbre de fe, ¿qué es? Estar convencido que el Señor está en medio de nosotros. Que si usted está por allá, no, pero uy, esa palabra está como medio mala, no, esa palabra no me gustó hoy. ¿Quién cree que está al lado escuchándolo? Señor. Llega a la casa y le aprieta las tuercas ahí. El Señor está escuchando todo lo que pensamos y decimos en ese lugar porque Él está recibiendo la adoración. Certidumbre de fe, plena certidumbre de fe. Temor y temblor no quiere decir miedo, quiere decir reconociendo a quién tenemos delante de nosotros. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Él es digno de recibir la adoración. Pablo y Silas lo sabía, Isaías lo sabía, el autor de Hebreos lo sabía. La pregunta es, ¿usted y yo sabemos a quién estamos adorando aquí? Lo invito el próximo domingo a que llegue temprano, desde la noche anterior prepárese. Voy a adorar al Rey del Universo, debo llegar temprano, debo ponerme mi mejor ropa, porque voy a adorar a la majestad. Me preparo y voy con un corazón dispuesto a presentarme delante del Señor. Oremos. Si Dios permite, el próximo domingo termino con esta enseñanza mirando
cómo debe ser la adoración como pueblo unido del Señor. Gracias, Señor Dios, por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos. Nada está oculto a ella. La palabra nos hace una cirugía a corazón abierto. Así como Jesús tomó a esta mujer samaritana y comenzó a indagar, a penetrar en su vida y en su corazón para bendecirla por medio del Evangelio, el Señor hoy nos quiere bendecir por medio de su palabra. Si tú que estás ahí sentado has tenido una vida de adoración mediocre, vacía, donde en la semana ni siquiera te acuerdas del Señor, ni siquiera te acuerdas de tomar la Biblia, ni siquiera te acuerdas de cantarle, de adorarlo, de exaltarlo. Si tú que estás ahí sentado en la semana estás pecando, haciendo cosas que a Dios no le agradan, viendo cosas que a Dios no le agradan, teniendo pensamientos que a Dios no le agradan, no estás adorando a Dios como Él quiere y vendrá juicio a tu vida. Por eso el Señor hoy habla a nuestras vidas y a nuestros corazones para que nos arrepintamos y le demos a Dios una verdadera adoración, porque Él es digno de recibirla. Esta adoración que damos a Dios como iglesia es solo la antesala de la adoración majestuosa que daremos en el cielo perfecta, con cuerpos glorificados. Pero si tú no estás adorando a Dios acá, en la tierra, muy difícilmente adorarás a Dios en el cielo. Señor, gracias por hablar a mi vida primeramente, Señor. Y gracias por hablar a la vida de mis hermanos. Que estas palabras que tú nos das hoy no se queden en el aire. Que no nos entren por un oído y nos salgan por otro. Que podamos comenzar desde este mismo momento a tomar cartas en el asunto, a entregar nuestra vida como un sacrificio santo, agradable a Dios, que podamos empezar a cambiar cosas que no te agradan, que podamos empezar a dejar cosas que no te agradan, que podamos empezar a hacer cosas que sí te agradan. Gracias, Señor, por tu palabra. La gloria, la honra y la alabanza sea para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.